La vida y el legado del líder soviético, un hombre cuyas decisiones resonaron a lo largo del siglo XX y dejaron un impacto duradero en la historia mundial. En ese apartamento, en la alfombra donde fue encontrado sin poder hablar, se pone fin a una era. Imagina un mundo marcado por un hombre taciturno y complejo, alguien cuya habilidad organizativa lo catapultó a la escena política en el turbulento escenario revolucionario de 1917. Un individuo que, incluso bajo el reconocimiento de líderes como Lenin, generaba cierta inquietud por el inmenso poder que concentraba y cómo lo ejercía. Su ascenso al poder tras la lucha por suceder a Lenin marcó el comienzo de unas décadas dominadas por políticas de poder, el terror, la represión y un culto desmesurado a su propia personalidad. Sin embargo, su historia no termina ahí. La victoria en la Segunda Guerra Mundial transformó a la Unión Soviética en una superpotencia, dejando una huella indeleble en la historia mundial. Aunque su figura ya no estaba, su legado persistió a través de los años, y el proceso de desestalinización se convirtió en un punto de inflexión crucial que se prolongó incluso después de la desaparición de la Unión Soviética en 1990. Sumérgete en los entresijos de este hombre, su impacto y legado en un mundo que, aunque ha dejado atrás esos días, aún siente las reverberaciones de su influencia en la historia moderna. Prepárate para explorar la vida, el tiempo y el legado del líder soviético cuyo poder perduró más allá de su propia existencia. Iosif Vissarionovich Yugashvili, o más sencillamente Soso, como le llamaban en su familia, nació en Gori, en la gobernación de Tiflis, Georgia, el 21 de diciembre de 1878, pero él siempre afirmaría haber nacido en 1879. Creció en un contexto familiar difícil, marcado por la pobreza. Su padre, Vissarion, era adicto al alcohol y se prestaba a la violencia, mientras que su madre, Ekaterina, se esforzaba por garantizarle una educación. La elección recayó en el seminario ortodoxo de Tfilis. El régimen del seminario era humillante, los métodos duros. Además, debido al proceso de rusificación forzosa que estaba sufriendo Georgia, se prohibió el uso de la lengua georgiana en el seminario, por lo que Soso participó en las revueltas estudiantiles contra la imposición de la lengua rusa e, influenciado por la literatura georgiana, adoptó el seudónimo de Koba, un héroe caucásico aventurero. Su adhesión al socialismo provocó la expulsión de Koba del seminario y unos años más tarde, a raíz de algunas revueltas obreras, fue detenido por primera vez y enviado a confinamiento en Siberia. Escapó en 1904 y a partir de ese momento adoptó posiciones radicales dentro del Partido Socialdemócrata ruso y en particular dentro de la corriente bolchevique creada por Lenin. Estos últimos, a diferencia de la corriente menchevique, se negaron a formar parte de la Duma, una especie de parlamento establecido por el zar Nicolás II, pero sin poder de control del ejecutivo, en manos de un gobierno nombrado por el zar. En esos años, Koba se despojó de su papel de agitador político y se puso el de un respetado ejecutivo. Como tal, participó en congresos y conferencias en Tampere, Estocolmo, Londres y Viena, y luego en Bakú, en el Mar Caspio, un importante centro petrolero, donde se trasladó en 1907 para organizar el partido. Aquí conoció y se casó con Ekaterina, conocida como Kato, que murió al dar a luz a Yakov, su hijo mayor. Los años que van desde 1908 a 1917 fueron difíciles para Koba, que fue detenido y confinado varias veces. Bereskak, un compañero de prisión, escribió que Stalin era el símbolo mismo de la desconfianza. En él se confunden la razonabilidad, el subterfugio, la autenticidad y la falsedad. Tras reunirse con Lenin en Viena, a finales de 1912, donde el Estado Mayor bolchevique estaba exiliado, y publicar El marxismo y la cuestión nacional, en el que apoyaba el derecho de los pueblos a la autodeterminación y criticaba el federalismo, Stalin fue detenido en Petrogrado en marzo de 1913 y enviado a Kureshka, en Siberia, en el Círculo Polar Ártico. Aquí permaneció durante 4 años, llevando una vida apartada, aparentemente sin interés por la política. Pero los levantamientos de febrero de 1917 en Petrogrado y la abdicación del zar Nicolás II provocaron el regreso de Stalin del exilio.
la paz para los pueblos, la tierra para los campesinos y el poder para los soviets. Fueron los tres ejes de la gran revolución socialista de octubre, o del Peveró, es decir, del golpe que tuvo lugar en octubre de 1917 del calendario juliano. Una vez llegados al poder, los bolcheviques obtuvieron la legitimidad del Congreso de los Soviets. El presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, Sovnarkom, pertenecía a Lenin, mientras que Trotsky obtuvo el Comité Militar Revolucionario. Como miembro del Politburó, el centro del poder político, Stalin se convirtió en comisario del pueblo para las nacionalidades y para la inspección de obreros y campesinos. En el curso de la guerra civil entre un ejército rojo, cuya dirección fue confiada a Trotsky, y los ejércitos contrarrevolucionarios de los blancos, Stalin resolvió en 1918 la Kari-Sin-Grana, una zona crucial entre el Mar Negro y el Mar Caspio, donde el ejército revolucionario estaba en apuros. Tras reestructurar la Cheka o policía política local, restableció el orden con sangrientas represiones, demostrando puño firme, voluntad de hierro, pero también impaciencia con Trotsky, que lo quería lejos de las operaciones militares. El 4 de abril de 1922, Stalin fue nombrado secretario general del Comité Central directamente por Lenin. Pero Lenin, cansado por una larga enfermedad, moriría a principios de 1924, comenzando así la lucha por la sucesión en la dirección. Ya en la 14ª conferencia del partido, Stalin comenzó a exponer la teoría del socialismo en un solo país. Mientras que la concepción bolchevique consideraba que la revolución mundial era una condición necesaria para construir el socialismo en un país atrasado como Rusia, Stalin creía que a través de las estructuras estatales y los enormes recursos del país, sería posible crear una sociedad industrial socialista en la que, a través del Estado, la propiedad de los medios de producción quedaría en manos de los trabajadores. Pero en los años 1923 y 1928, Stalin consiguió arrinconar no solo a su acérrimo rival Trotsky, sino también a Zinoviev, Kamenev y Bukharin. Y a partir de allí, Stalin puso a Rusia en el camino de la modernización socialista, preludio de la instauración del poder absoluto. Esto significó la adopción de una economía regulada, la colectivización del campo y la industrialización en etapas forzadas a través del plan quinquenal. En el año del Gran Viraje, publicado en Pravda, el órgano de prensa oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética. El 3 de noviembre de 1929, Stalin se complacía en anunciar: marchamos a toda máquina por el camino de la industrialización, del socialismo, dejando atrás nuestro atraso secular. 1500 industrias surgieron de la nada y cambiaron la faz de las ciudades. Regiones industriales enteras surgieron donde antes solo había estepa. La Unión Soviética se convertiría en pocos años en el segundo país industrial del mundo, lo que permitió a Stalin dedicarse a estabilizar su poder y convertirse en el dictador en solitario de la Unión Soviética. Refractario a cualquier forma de oposición y debate interno, Stalin consideraba que cualquier opinión distinta a la suya era un ultraje intolerable. Por lo que surgió el periodo del Gran Terror. Toda la sociedad estuvo sometida a un estricto control policial. La represión de la disidencia política fue confiada a una fuerza policial cuya tarea era identificar a los llamados enemigos del pueblo, que podrían ser militares, líderes del partido, intelectuales y gente común, que eran deportados y obligados a servir como trabajadores serviles en los campos de la administración estatal en los gulags. A esto se añadió un eficaz aparato de adoctrinamiento basado en el miedo. Había muchos que detestaban a Stalin, por lo que él mismo consideraba necesario para la legitimación del poder la construcción de una imagen sobrehumana. Según Pravda, el 1 de enero de 1937, decía: Stalin es el gran timonel que guía el barco soviético que, bien equipado y armado, ciertamente no teme a las tormentas. Sigue su propio curso. Su casco fue hecho por su ingenioso constructor para la lucha contra elementos hostiles en la época de las guerras y las revoluciones proletarias. Tras aislarse a lo largo de la década de 1930 y llegar a un entendimiento provisional con Francia y Gran Bretaña, la Unión Soviética firmó un pacto de no agresión con Alemania, Pacto Molotov-Ribbentrop, en agosto de 1939.
Ante el ataque alemán de junio de 1941, todo el país se unió a su líder en la Gran Guerra Patriótica. La batalla de Stalingrado en 1942 y 1943 y aquella bandera roja de la victoria ondeada sobre el Reichstag en Berlín en mayo de 1945 dieron a la historia el mito de Stalin, el hombre que salvó a su pueblo de la barbarie nazi a pesar de los 27 millones de fallecidos, las 1.710 ciudades y los más de 70.000 pueblos destruidos. En la posguerra, Stalin, que había compartido la mesa de los vencedores en Teherán, Yalta y Potsdam con Churchill y Roosevelt, intentó consolidar el dominio soviético en Europa del Este a través del Cominform u Oficina de Información de los partidos comunistas. En el frente interno, un nuevo gran terror, hecho de purgas y deportaciones a los gulags en 1947, se abrieron más de 80 gulags a lo largo de 1.300 kilómetros de tundra. La verdad sobre los crímenes de Stalin sería revelada entre el 24 y 25 de febrero de 1956 en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética por un informe secreto de su sucesor Nikita Khrushchev, publicado unos meses después en Estados Unidos. Precisamente, la Unión Soviética inició entonces ese largo y tortuoso camino para sacudirse el engorroso y vergonzoso legado de su líder. Suscríbete si te ha gustado esta historia y coméntame cuál fue tu parte favorita del vídeo. Nos vemos en el siguiente viaje hacia el pasado.